Hola de nuevo, vamos a continuar con la parte 2 de la clase de fisiología aplicada a la ventilación mecánica. Veremos ecuación del movimiento, determinantes de la presión alveolar, auto-PIP, estrés y strain, y cómo estas propiedades estáticas y dinámicas modifican la curva presión-tiempo, flujo-tiempo y volumen-tiempo en los modos controlados por volumen y en los modos controlados por presión. Dicho en la clase anterior que la ventilación se generaba por un delta de presión que en ventilación espontánea era generada por la fuerza de los músculos inspiratorios y en ventilación mecánica la fuerza era generada por el ventilador. El delta de presión se generaba en ventilación espontánea porque la presión alveolar caía por debajo de la presión atmosférica. En el caso de la ventilación mecánica, el delta de presión se genera porque hay una aplicación de una presión positiva que es mayor a la presión alveolar. En capacidad residual funcional, la presión transpulmonar, es decir, la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, es la que determina el tamaño de los alvéolos. Recuerden que en capacidad residual funcional el sistema está en equilibrio y no hay flujo. Durante la inspiración, cuando hay flujo convectivo, el aumento de la presión transpulmonar es la responsable del cambio del volumen pulmonar. En la diapositiva también podemos ver la fórmula de flujo o caudal, que es proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. También habíamos dicho que la resistencia estaba determinada principalmente por el radio de la vía aérea, porque estaba estaba la cuarta, el radio. Y a su vez, si unimos estas dos fórmulas, vamos a tener la siguiente, que dice que el caudal es proporcional a el delta de presión, ¿sí?, al radio, es decir, a mayor radio, mayor caudal, y bueno, e inversamente proporcional a la viscosidad y a la longitud. Esto es Poiseuille. Para que la ventilación alveolar pueda llevarse a cabo, es necesario generar un nivel de presión que permita vencer la impedancia del sistema respiratorio. Esta impedancia está compuesta por un componente resistivo o dinámico que está representado por la resistencia friccional de las vías aéreas, la resistencia friccional a la deformación de los tejidos y la inercia asociada al movimiento del gas y los tejidos. Después tenemos el componente estático o elástico, que está conformado por la resistencia elástica del tejido pulmonar y de la caja torácica, y por lo más importante, por las fuerzas de tensión superficial en la interfase gas-líquido del alvéolo. Según la ley de Hagen-Poiseuille, la resistencia aumenta en relación al descenso del radio, y esto tiene un impacto mayor porque el radio está exponenciado a la cuarta. Entonces, para un valor dado de resistencia, el flujo puede calcularse como
flujo es igual a delta de presión sobre resistencia, y esto se puede reescribir como delta de presión es igual a flujo por resistencia. Esto constituye el componente, uno de los componentes de la ecuación del movimiento, que vamos a ver más adelante. Los aumentos entonces de la resistencia incrementarán la presión en la vía aérea y no van a afectar la presión alveolar. Esto deja de ser cierto cuando el incremento de la resistencia es de tal magnitud que genera que el paciente no pueda expirar todo el volumen de la inspiración previa y ese volumen quede atrapado en los pulmones, generando una presión positiva al final de la expiración que nosotros vamos a denominar autopip. En este gráfico lo que podemos ver son las tres curvas que nos van a acompañar para siempre en relación a cómo se comporta el volumen, el caudal o flujo y la presión en relación al tiempo. En el eje de las abscisas tenemos al tiempo que está en segundos y en el eje de las ordenadas a el volumen en mililitros, el flujo en litros por segundo y la presión en centímetros de agua. Entonces nosotros vamos a tener dos fases, la inspiración y la expiración, y dentro de la inspiración lo que está sombreado en gris es un momento en donde no existe flujo. Fíjense acá, ¿no? No existe flujo, tenemos flujo cero, y como no hay flujo, es decir, no hay volumen en el tiempo, el volumen corriente se mantiene constante, ¿sí? Y como no hay flujo, las presiones, la presión máxima en la vía aérea disminuye hasta un valor que se mantiene estable un tiempo, que se denomina presión estática, presión plató o presión meseta, ¿sí? Finalmente, finalizado esta pausa, este tiempo inspiratorio donde no hay flujo, empieza la expiración, el flujo expiratorio que llega hasta 0 y cae la presión hasta un punto que se denomina presión base, que puede ser 0 si no tiene PIP, o puede ser el valor de la PIP que uno le ponga, que uno le programe. Justo inmediatamente al inicio de la pausa tenemos otra presión que acá no está marcada, que se denomina PZ, y que a mí me va a permitir calcular dos resistencias. La diferencia entre la presión pico y la PZ se va a llamar resistencia inicial y es la resistencia pura de la vía aérea. Entonces, resistencia inicial es presión pico menos PZ dividido el flujo. Y después vamos a tener la resistencia máxima, que es, o sea, resistencia máxima inspiratoria, estamos hablando, ¿no? Que es la presión pico menos la presión meseta dividido el flujo. Y eso incluye la resistencia de la vía aérea, del tejido respiratorio y de la caja torácica. En general, en un paciente intubado, la resistencia debería ser menor a 10, más cercana a algo que hay que tener en cuenta es que nosotros siempre decimos que la resistencia, aunque sea menor a 10, resistencia al flujo es la vía aérea, pero dentro de la vía aérea también vamos a tener que tener en cuenta la vía aérea artificial, ¿sí? Entonces, fíjense acá cómo influye el diámetro interno del tubo endotraqueal. Acá tenemos un tubo que mide 12 milímetros, ¿sí? Nosotros siempre nos manejamos acá, ¿no? Entre 7 y 9, pero
y el tracto respiratorio humano normal tiene esta curva, ¿sí? Que relaciona el flujo y el delta de presión, es decir, esta pendiente es la resistencia, y cómo esta resistencia va aumentando a medida que cae el diámetro interno del tubo, ¿sí? Este diámetro interno puede ser porque nosotros elijamos un diámetro incorrecto, entonces le estemos poniendo a un paciente un tubo 6,5, por ejemplo, un tubo 7, y eso genere mucha resistencia, o también porque con los días el tubo se tapiza y disminuye el diámetro. Entonces, cuando nosotros hablemos de la resistencia, tenemos que incluir el tubo endotraqueal y de esa manera podemos entender por qué cuando el tubo se acoda, el paciente lo muerde o hay secreciones, se produce un aumento de las presiones que está relacionada con el aumento de la resistencia, ¿sí? Siempre estamos hablando de lo mismo. Bien, el otro concepto que vimos también fue el de la estancia o su inversa, que es la distensibilidad. En este punto, lo importante es que una de las fuerzas que debe contrarrestar, una de las fuerzas que debe contrarrestar es la oposición que ejerce el sistema respiratorio a sufrir un cambio de forma, ¿sí? Esto era lo que nosotros habíamos denominado elasticidad, y esta fuerza corresponde a las propiedades elásticas del pulmón y del tórax y están determinadas por la relación que existe entre el volumen y la presión medida en condiciones estáticas, es decir, a flujo cero. Existe una curva presión-volumen diferente para el pulmón y para la caja torácica, y nosotros la mayoría de las veces estamos hablando de la curva presión-volumen del sistema respiratorio, ¿sí? Otro concepto también que es importante es que nosotros acá tenemos en la diapositiva dos cortes de tórax, uno que dice sin PIP y otro que dice con PIP. En este corte que dice sin PIP tenemos áreas de condensación, de colapso, muy pocas áreas aireadas, ¿sí? Y si nosotros midiéramos la distensibilidad o la elastancia, bueno, la distensibilidad, vamos a decir a partir de ahora, de este pulmón, lo que vamos a ver es que esta distensibilidad va a estar disminuida, ¿sí? Por las características del parénquima pulmonar. Ahora, si pudiéramos medir la distensibilidad en cada parte, notaríamos que, por ejemplo, hay áreas de pulmón que están sanas y que esas áreas tienen una distensibilidad que es normal. Entonces, todas las veces que nosotros hablemos de la distensibilidad del sistema relacionándolo al volumen pulmonar apto para ser ventilado, vamos a estar hablando de la distensibilidad específica o la compliance específica, ¿sí? Esto quiere decir que si yo pudiera medir la distensibilidad en las diferentes áreas, por acá tengo una distensibilidad normal, acá una distensibilidad muy deteriorada y acá una distensibilidad también deteriorada, pero no tanto como lo que está en las zonas más basales, ¿sí? Bueno, y otro tema es la curva presión-volumen, que no lo dijimos en la clase anterior, pero nosotros podemos distinguir en esta curva dos puntos que son importantes. Uno va a ser el punto de inflexión inferior, que este punto lo que va a permitir es conocer el nivel de presión inspiratoria que se requiere para abrir alvéolos colapsados y ventilar al paciente en una porción de la curva presión-volumen más adecuadas en términos de mejor distensibilidad, ¿sí? Y después tenemos el punto de inflexión superior, que indica que con más ingreso de volumen se está produciendo una apertura alveolar mucho menor e incluso puede resultar en sobredistensión, que puede tener el riesgo de producir algún tipo de lesión pulmonar, como por ejemplo un neumotórax, ¿sí?
estos son los dos puntos que a mí me interesa que ustedes reconozcan, que después lo van a volver a ver cuando vean distrés, ¿sí? Bien. Acá también en este gráfico, de nuevo, es una curva presión-volumen, en donde tenemos una rama inspiratoria y una rama expiratoria de un pulmón insuflado con aire, ¿sí? Es decir, acá hay una interfaz aire-líquido, y esta diferencia que hay entre la rama inspiratoria y la expiratoria se denomina histéresis, y lo que nos dice es que hay una apertura no uniforme de los alvéolos, que esta diferencia entre la rama inspiratoria y expiratoria se debe a la tensión superficial a nivel de los alvéolos. En este caso, en la curva azul que está corrida hacia la izquierda, esto quiere decir que tiene todo lo que esté corrido a la izquierda, quiere decir que tiene mejor distensibilidad, la pendiente de la recta tangente es mayor, ¿sí? Se puede ver acá, si yo pudiera trazar una pendiente sería acá, y fíjense esta pendiente que está más descendida. Entonces esta curva azul tiene mejor distensibilidad, y básicamente esto es porque no tiene tensión superficial, porque no tiene interfaz aire-agua, porque yo estoy insuflando los pulmones con agua. Bien. Algo que habíamos dicho también en las clases previas es que por efecto de la gravedad había diferentes presiones pleurales. Las presiones pleurales de las zonas basales, en este caso las zonas dorsales, son más positivas que las presiones pleurales del vértice, y eso determinaba que las presiones transpulmonares fueran diferentes en la base que en el vértice. En la base tengo menor presión transpulmonar que en el vértice, y eso determina que los alvéolos que están en la base sean más pequeños que los alvéolos que están en el vértice. Ese tamaño también a mí me va a determinar que el alvéolo que está en el vértice esté más distendido, con menos capacidad para cambiar su volumen, es decir, menos capacidad para ventilar, ¿sí? Y los alvéolos de la base, que están más chiquitos, tienen más capacidad para cambiar su volumen, por lo cual ventilan más, ¿sí? Esto es todo porque estamos influenciados por la gravedad. Ahora bien, estas diferencias se pueden exacerbarse en pacientes con enfermedad pulmonar, como por ejemplo el distrés. Entonces aparece todo el peso del pulmón, que está lleno de líquido, de edema, y eso hace que en algunas zonas, digamos, por ejemplo, ocurra el colapso de los alvéolos directamente, ¿sí? En otras zonas exista colapso de la vía aérea. Los alvéolos algo les entra de aire, pero la vía aérea está colapsada, y en otros alvéolos que estén llenos de aire, ¿sí? Acá ustedes pueden ver las presiones de apertura. Entonces, para abrir este alvéolo que está colapsado, yo tengo que, o sea, tiene una presión de apertura mucho más alta que el que tiene la vía aérea colapsada, que aquel que está inflado de aire, que no tiene una presión de apertura directamente, o sea, el aire entra y sale, ¿sí? Bien. Entonces acá en esta línea rojita está marcado las unidades pulmonares que tienen riesgo de apertura y cierre cíclico de alveolar, ¿no? Y entonces acá esto, digamos, que puede ocurrir, que sería la apertura y el cierre, es parte de lo que genera la lesión inducida por el ventilador, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener áreas que van a estar sobredistendidas durante la inspiración. Esto ocurre sobre todo en las zonas que están más preservadas, las zonas más sanas.
y esto puede llevar a la inflamación, ¿sí? O también a la sobredistensión, al volutrauma, ¿sí? Después tenemos las elevadas presiones inspiratorias que pueden generar estrés, ¿sí? También estos cambios de apertura y cierre generan deformación que se denomina strain, ¿sí? Y después hay áreas que directamente están colapsadas y que tienen también este mecanismo de apertura y cierre cíclico que se denomina atelectrauma. Es decir, todas estas diferencias regionales de la ventilación exacerbadas en los pacientes que tienen edema pulmonar, si yo no ventilo de manera correcta al paciente, por ejemplo, poniéndole un volumen bajo, porque sé que hay áreas de pulmón que están sanas y que el volumen que yo programo va a ir a esas zonas y las va a sobredistender, entonces yo ahí tendría que bajar el volumen. Si yo no hago lo que nosotros llamamos como ventilación protectora, voy a generar lesión pulmonar y está relacionado con todo lo que venimos viendo hasta ahora. Bien. En este gráfico lo que vemos es la curva presión-volumen en alvéolos que no están sometidos a la gravedad, es decir, gravedad cero, y aquellos que sí están sometidos a la gravedad, que sería la condición fisiológica, ¿no? de lo que ocurre. Entonces, fíjense acá. El efecto de la gravedad sobre la distribución del gas alveolar y la relación presión-volumen del parénquima pulmonar separadas en tres zonas, en una zona que va a ser la zona ventral o la zona del vértice, es decir, la zona no dependiente, después tenemos una zona media y una zona dependiente de la gravedad, que es las zonas basales. Cuando no hay gravedad, fíjense que todos los alvéolos tienen el mismo tamaño y todos los alvéolos están en el mismo punto de la curva presión-volumen, ¿sí? Obviamente esto no ocurre, salvo que estemos en el espacio. Ahora, en situación de gravedad, nosotros vamos a tener alvéolos que van a estar sobredistendidos y van a estar en esta parte de la curva presión-volumen, alvéolos que no tienen muchos cambios, que están acá casi en el mismo punto que este que está acá, y después alvéolos que van a estar colapsados, que van a estar en la parte más baja de la curva, ¿sí? Y esto es para demostrar que esto depende de la gravedad. Y explica un poco por qué el prono puede mejorar estas diferencias marcadas que existen en la ventilación. Bien, volviendo a lo que es el estrés y el strain, es importante que ustedes sepan que cuando, digamos, la presión es una energía mecánica que se aplica sobre una superficie, sobre el parénquima pulmonar, y que también deforma el parénquima pulmonar. Entonces, cuando se aplica una energía mecánica, se genera estrés, y cuando se produce una deformación con respecto al estado de reposo, eso se va a denominar strain, ¿sí? Fíjense acá, acá tenemos un grupo de alvéolos que están en capacidad residual funcional, en donde hay alvéolos que están colapsados, otros alvéolos que tienen un estrés moderado y otros alvéolos que tienen un bajo estrés, ¿sí? Cuando yo cambio el volumen y lo llevo, por ejemplo, a capacidad pulmonar total, de estos mismos alvéolos pasan a tener más áreas de alto estrés y de estrés intermedio, ¿sí? Esto es lo que genera, obviamente, es un efecto dañino de la ventilación mecánica. Entonces, es importante considerar cómo la presión aplicada puede afectar el pulmón y cómo esta presión genera deformación. Entonces, los pulmones,
frente a esta presión van a responder de manera elástica a la tensión y a la deformación, ¿sí? La medición de la presión transpulmonar y de la capacidad residual funcional posibilita evaluar la presión aplicada al parénquima y la deformación. Es difícil medir en un paciente ventilado la capacidad residual funcional, pero la presión transpulmonar sí puede ser estimada, por ejemplo, colocando un balón esofágico para medir las presiones, o sea, las presiones pleurales. La presión esofágica es un sucedáneo de la presión pleural, ¿sí? Entonces, yo puedo medir los valores de presión reales que están deformando al pulmón. Bien. Al igual que el gráfico de la resistencia, nosotros para poder evaluar la distensibilidad también tenemos que evaluar las curvas. Nos vamos a centrar en la curva de presión, en donde obviamente para poder medir la distensibilidad yo tengo que medir la presión estática y tengo que saber el cambio de volumen. Entonces acuérdense que la distensibilidad es el delta de volumen sobre un delta de presión, que en este caso va a ser la presión meseta menos la presión al final de la expiración. Cuando nosotros medimos la presión meseta, tenemos que cumplir alguna consigna para poder medirla de manera correcta, ¿sí? Yo para poder medir la presión meseta, obviamente tengo que colocar al paciente en modo controlado por volumen. Se debe hacer con una onda cuadrada de flujo. Recuerden que en volumen yo puedo optar por diferentes ondas de flujo inspiratorio, pero para poder medir la presión meseta yo tengo que usar una onda de flujo cuadrada y tengo que hacer una pausa de 2 segundos. ¿Sí? Eso sería la manera correcta de medir la presión meseta y de calcular con ese valor la distensibilidad. ¿Sí? En este gráfico nosotros vemos diferentes presiones, ¿no? Tenemos la presión pico, que es la presión máxima en la vía aérea, ¿sí? Toda la línea continua, a mí me está marcando la presión en la vía aérea, ¿sí? Después tenemos la línea discontinua, que me está hablando de la presión alveolar, fíjense. Esta sería toda la presión alveolar, que es en el momento en que no hay flujo. Y después tenemos la línea de puntos, que es la presión pleural. Entonces, tener en cuenta qué presiones voy a tomar, a mí me va a permitir, o sea, medir las propiedades mecánicas de ese sistema, ¿no? Bien. Otro concepto que es importante que también vimos es el concepto de constante de tiempo. Recuerden que la constante de tiempo va a ser igual a la resistencia por la distensibilidad. Entonces, la constante de tiempo del sistema respiratorio representa el tiempo expresado en segundos, ¿sí?, que tarda en eliminarse un 63% del volumen pulmonar por encima de la capacidad residual funcional. ¿Sí? Eso va a ser una constante de tiempo. O sea, en una constante de tiempo, que va a estar medida en segundos, yo voy a eliminar el 63% del volumen pulmonar que tengo por arriba de la capacidad residual funcional. ¿Sí? Es decir, mi volumen corriente. Arriba de la capacidad residual funcional inspiré, metí un volumen corriente. En un segundo, en una constante de tiempo, voy a eliminar el 63% del volumen pulmonar. Lo que queda del volumen pulmonar, en general, lo elimino en 4 o 5 constantes de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en 4 o 5 constantes de tiempo llego a la situación de equilibrio. ¿Sí?
Eso es un concepto súper importante, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Y acá llegamos a la ecuación del movimiento. ¿Por qué describimos todo esto hasta acá? Porque parte de la ecuación del movimiento está formado por este componente resistivo y este componente estático, ¿sí? Elástico. Entonces, la ecuación del movimiento es el modelo matemático más frecuentemente utilizado para representar la mecánica del sistema respiratorio. Y lo que hace es definir los componentes de la presión de la vía aérea durante la inspiración. Entonces, esta presión va a ser proporcional al flujo, proporcional a la resistencia, proporcional al volumen y proporcional a la estancia o inversamente proporcional a la distensibilidad, como lo quieran poner, ¿sí? Y esta presión va a ser mayor a mayor PIB total. Esta presión va a ser generada, o sea, esta presión que es la que genera el movimiento del aire, puede ser generada por la contracción de los músculos respiratorios, por el diafragma, o también por el respirador, ¿sí? O por ambos, en el caso de los modos con soporte parcial. Esto es el componente elástico, el resistivo y la PIB total, que fue lo que estuvimos viendo hasta ahora. Bien. Ahora, con respecto a la PIB, nosotros habíamos dicho en la clase anterior que en capacidad residual funcional, cuando las fuerzas de retroceso elástico de los pulmones y de la pared torácica estaban en equilibrio, yo tenía un volumen adentro del pulmón que era el volumen residual más el volumen de reserva expiratorio, y que en ventilación espontánea, en ese momento, la presión que tenía los alvéolos era de 0 centímetros de agua. Y esto es así porque en la situación de equilibrio no hay flujo, y si no hay flujo quiere decir que no hay delta de presión entre el alvéolo y la atmósfera, entonces la presión alveolar es de 0 centímetros de agua. Eso sería una presión al final de la expiración. Ahora, cuando nosotros hablamos de la PIB, estamos diciendo que al final de la expiración hay una presión positiva. En general, esa presión positiva es programada por el intensivista, por el kinesiólogo, de acuerdo a la patología que tiene el paciente. ¿Sí? En pacientes con pulmones normales, en general programamos 5 de PIB, y después, dependiendo de la patología, por ejemplo, un paciente obeso, un paciente con distrés, esos valores de PIB uno los va a tener que ir titulando. Bien. Entonces, cuando nosotros ponemos PIB, nosotros tenemos una presión, en este caso es 0, ¿no? Pero podemos poner también que en lugar de 0, 5 o 10, lo que nosotros queramos poner de PIB, ¿sí? Cuando ingresa el aire, ¿sí? Genera esa presión inspiratoria, y cuando el paciente exhala, sale el aire, ¿sí? En un momento, al final de la expiración, queda el valor de la presión que nosotros seteamos, es decir, el valor de la PIB. Si yo acá le puse 5, voy a tener 5 acá, 5 a nivel de la tráquea, a nivel de los bronquios y a nivel del alvéolo. O sea, voy a llegar a una situación de equilibrio en donde me va a quedar en todo el sistema 5 de presión positiva al final de la expiración. ¿Sí? En este caso, el paciente no tiene ningún problema en la vía aérea. Cuando al paciente le aparecen problemas en la vía aérea, hay una resistencia a la expiración, y al paciente el tiempo que tiene de expiración no le alcanza. El paciente tiene más resistencia en su vía aérea, por lo cual necesita más tiempo para expirar, pero no lo tiene. Con lo cual, al no poder expirar, se queda con un volumen adentro de sus alvéolos, lo que nosotros decimos un volumen atrapado, y ese volumen genera una presión positiva al final de la expiración que yo no programo, sino que se genera porque hay una resistencia a la expiración.
Eso se va a llamar PIP intrínseca o autopip. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de presiones, vamos a tener que ir a ver la curva presión-tiempo, ¿sí? Entonces vamos a tener de nuevo una presión inspiratoria, ¿sí? Y luego una presión expiratoria que va a llegar a una presión base, que va a ser la PIP o 0 en este caso, porque no le pusimos PIP, ¿sí? Fíjense que acá marcan como en la línea recta la presión alveolar y la presión pleural en una línea punteada, que van en el mismo sentido, ¿no? Estamos hablando obviamente de una ventilación mandatoria, asistido controlado, no así de un modo espontáneo como presión de soporte, porque si no ahí la presión pleural tendría que ser negativa, porque o sea, tendría que haber un comportamiento diferente de la presión pleural porque el paciente va a hacer contracciones diafragmáticas. En este gráfico, de nuevo, vamos a ver las partes de la presión alveolar, o sea, los determinantes de la presión alveolar en el modo volumen control. Tenemos la presión máxima en la vía aérea, la presión pico, ausencia de flujo, la presión meseta, ¿sí? Y después tenemos la caída de la presión meseta hasta el valor de la presión al final de la expiración. Acá aparecen otros cálculos que podemos realizar. Por ejemplo, la diferencia de presión entre la presión pico y la presión meseta, que nosotros la utilizamos en el cálculo de la resistencia, pero también lo podemos ver solamente como la diferencia de presión. En general, se dice que si esta diferencia de presión es mayor a 10, hay un problema en la resistencia. Y después tenemos la presión de distensión, que es el driving pressure, que es la diferencia entre la presión meseta y la PIP, que este valor no debería superar los 15 centímetros de agua, porque si lo supera a mí me está diciendo que hay presiones elevadas, ¿sí? O sea, hay sobredistensión y daño, estrés, strain a nivel del parénquima pulmonar de los alvéolos, ¿sí? Entonces acá, reuniendo las fórmulas, tenemos nuevamente que la presión alveolar va a ser proporcional al volumen corriente, es decir, a mayor volumen corriente, mayor presión alveolar, ¿sí? Inversamente proporcional a la compliance, o sea que si yo tengo una compliance baja, un pulmón duro, rígido, obviamente voy a tener mayor presión alveolar, y que la presión alveolar también va a depender de la PIP total, de la suma de la PIP que yo programo, que es la extrínseca más la autopip, que también se denomina PIP intrínseca. Bien. Acá tenemos dos curvas, que una es de volumen y otra es de modos por presión, en pacientes obviamente que están ventilados de manera invasiva con tubo orotraqueal. Y acá lo que les quería mostrar era cómo teníamos que analizar la curva de flujo, ¿sí? Fíjense, esta curva ya la vimos, es la curva de presión con su presión pico, meseta y presión PIP, que se observa en los modos controlados por volumen, ¿sí? Y en los modos controlados por volumen nosotros podemos elegir diferentes tipos de onda, ¿no? De flujo. El flujo puede ser cuadrado, desacelerado, sinusoidal, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una onda de flujo inspiratorio cuadrada. Tenemos una pausa y después tenemos la expiración
que lo que quiero que se lleven es que el paciente expira y llega hasta a expirar completamente todo lo que necesita, ¿sí? O sea que el tiempo expiratorio es el adecuado para ese paciente. Y pasa lo mismo acá, en el modo por presión, ¿sí? Los modos por presión, las ondas de flujo son desaceleradas siempre, y podemos ver que es un modo por presión porque la presión se mantiene en constante un tiempo, ¿sí? Esto sería así en presión control o en presión de soporte también. Lo que cambia en presión control con respecto a soporte es que en presión control el tiempo inspiratorio es fijo, ¿sí? Si yo tuviera otra curva acá donde viera que el tiempo inspiratorio es fijo, es igual entre ciclo y ciclo, puedo decir que es presión control, ¿sí? Bien. Y acá también el flujo llega a cero, ¿sí? Llega el flujo expiratorio el adecuado para ese paciente. Entonces, volviendo a la PIP intrínseca, nosotros podemos tener PIP intrínseca por tres mecanismos, ¿sí? Un mecanismo va a ser, que es el más fácil de entender por ahí, es la activación de los músculos expiratorios, ¿sí? Yo tengo un paciente que está haciendo contracción de los músculos abdominales y si yo mido, voy a tener una presión positiva al final de la expiración porque está haciendo una expiración activa, ¿sí? Eso también es PIP porque yo estoy midiendo una presión al final de la expiración. Ahora, lo que nosotros, esto nos importa, pero lo que a nosotros más nos importa es la generación de PIP intrínseca por hiperinsuflación dinámica. La hiperinsuflación dinámica puede generar auto-PIP por dos mecanismos. Uno va a ser el que ocurre en los pacientes obstructivos, los pacientes con EPOC y asma, en donde hay una resistencia aumentada a la inspiración y a la expiración, pero estos pacientes tienen una resistencia aumentada y no pueden expirar, o sea, su tiempo expiratorio, necesitan más tiempo expiratorio y no lo tienen, entonces no exhalan todo el aire que inhalaron en la respiración previa y se quedan en cada ciclo con un volumen atrapado. Ese volumen atrapado genera una presión de fin de expiración positiva, ¿sí? Bien, y después otra manera de generar PIP intrínseca por hiperinsuflación dinámica es cuando no hay limitación al flujo aéreo, no hay inflamación, no hay broncoespasmo, pero lo que hay es que el tiempo expiratorio es insuficiente. Y eso puede ocurrir en un paciente que está asincrónico, que está taquipneico, por ejemplo, que está asistiendo, o cuando de manera equivocada yo programo un tiempo expiratorio corto para la situación de ese paciente, ¿sí? Y entonces también tengo PIP intrínseca, pero no porque hay una limitación al flujo aéreo, sino que lo que tengo es un tiempo expiratorio corto, ¿sí? Bien, ahora, cuando yo exhalo y llego a la presión positiva al final de la expiración, a la presión base, el respirador todo el tiempo lo que me mide es lo que yo programé, la PIP que yo programé. ¿Sí? Fíjense acá, yo acá tengo programado 0 centímetros de agua, entonces la pantalla me va a marcar 0 centímetros de agua como fin de expiración, y yo probablemente tenga 0 centímetros de agua a nivel del tubo orotraqueal, ¿sí? O a nivel de los bronquios, pero a nivel de los alvéolos no voy a tener 0 centímetros de agua, voy a tener 15, porque este paciente no puede exhalar todo el aire y está atrapando un volumen de aire que genera una presión, ¿sí? Entonces, la manera que yo tengo para poder medirla es hacer una pausa al final de la expiración. O sea, el paciente expiró, yo hago la pausa, ¿sí? Y en ese momento todo el sistema
no hay flujo, entonces todo el sistema se comporta como una única cavidad, ¿sí? Un sistema único, y todas las presiones se equiparan. Entonces, en ese momento, yo voy a ver que la agujita del reloj o digamos, la curva de presión me va a marcar una PIB, en este caso, de 15, ¿sí? Que esa va a ser mi PIB intrínseca. En este gráfico lo que yo les quería mostrar es que también yo puedo ver esa PIB intrínseca en la curva de flujo. Yo acá tengo la curva de flujo con una onda cuadrada en volumen control y una curva desacelerada en presión control. ¿Sí? Entonces fíjense acá que el paciente inspiró, tenía una pausa inspiratoria y luego exhala, y cuando exhala no llega a exhalar todo el aire, por lo cual el flujo no llega a cero. ¿Sí? Y vemos esto que es que el flujo no llega a cero e inicia un nuevo ciclo. Entonces acá yo puedo decir que el paciente está atrapando aire y que probablemente tiene autopip, pero no puedo decir cuánta autopip tiene. ¿Sí? Para poder medirla yo voy a tener que hacer esta pausa al final de la expiración. Bien, fíjense acá. Acá esta es una curva de presión en un modo volumétrico también, ¿sí? Porque la presión no se mantiene constante. Y después tenemos acá la curva de flujo con una onda de flujo cuadrada. O sea, esto no puede ser nunca presión porque la onda de flujo es cuadrada. Los modos por presión tienen onda de flujo desacelerada. Bien. Entonces acá, en este momento, el paciente ya expiró, ¿sí? Empezó la expiración y al final de la expiración yo le hago esa pausa que les expliqué recién y ahí yo veo que en la curva de presión hay un aumento de la presión, ¿sí? Y este aumento de presión es la PIB intrínseca, ¿sí? Es la manera en la cual yo voy a medir la PIB intrínseca. Cuando yo digo que en la ecuación del movimiento tengo que considerar la PIB total, es sumar la PIB programada más la PIB intrínseca. La PIB intrínseca, que me parece importante, es que para poder medirlo, el paciente no tiene que hacer ningún esfuerzo inspiratorio en el momento que yo hago la maniobra de oclusión de la vía aérea. Otra cosa que es importante es que cuando yo ocluyo la válvula expiratoria, lo que yo busco es que todo el sistema se homogeneice, que quede como un único sistema, una única cavidad, digamos, por decirlo de alguna manera, y que las presiones se igualen en todos los lugares. Si llegara a ocurrir colapso de la vía aérea, de algunas áreas, ¿no? Los alvéolos que están por detrás van a quedar aislados del sistema y yo no voy a poder medir su presión. Entonces por ahí estoy midiendo un 15 y hay alvéolos que tienen mucha más presión. Entonces la presión de esos alvéolos que quedan aislados, que quedan ciegos, no se va a poder monitorizar mediante esta maniobra de oclusión. Entonces más adelante van a haber otras maniobras para medir la autopip distintas a estas, pero esta es la más utilizada. Y la mayoría de los respiradores cuentan con esta función para hacerlo de manera automática, ¿no? También yo podría medir la PIB en un paciente que está haciendo esfuerzos colocando un balón esofágico, ¿sí? Pero eso lo van a ver más adelante. Algo también que me parece importante es que ustedes se imaginen qué implicancias va a tener este volumen en el pulmón
esta presión positiva al final de la expiración. Tiene varias implicancias desde el punto de vista hemodinámico incluso, pero desde el punto de vista respiratorio esto genera una desventaja para el inicio de la inspiración. Si el paciente está haciendo ventilación asistida y yo tengo, por ejemplo, colocado una presión inspiratoria de 20 centímetros de agua y el alvéolo no tiene PIP intrínseca, es decir, supongamos tiene 0 de PIP intrínseca, el delta de presión que tengo para que inicie el flujo es de 20, ¿sí? Por el otro lado, si yo tengo 20 de presión inspiratoria y el alvéolo tiene una presión, un autopip de 15, el delta de presión es de 5, con lo cual el flujo, digamos, la fuerza impulsora para generar un flujo es mucho más baja en ese caso, ¿no? Entonces, esa es la implicancia que tiene la PIP, más allá de que genera trastornos hemodinámicos, hipotensión arterial, compromiso de la distensibilidad, o sea, es algo más complejo, pero por ahí viendo el tema de la resistencia y el flujo quería que lo vean desde ese punto, utilizando la fórmula que vimos de flujo delta P sobre resistencia. En estas curvas lo que yo les quería mostrar era qué pasa cuando se modifican las resistencias en la vía aérea en las curvas de flujo y presión en un modo controlado por volumen. Esto es modo controlado por volumen. Bien, entonces los cambios en la resistencia tienen una expresión muy distinta en las curvas de presión según se trate de modos controlados por volumen o modos controlados por presión, que pueden ser presión control o presión soporte. En volumen control, el gradiente de presión entre la presión pico y la presión meseta, fíjense acá, pico y meseta, va a aumentar conforme aumente la resistencia. Esto es, este delta de presión es una resistencia baja, fíjense cómo aumenta el delta de presión en una resistencia intermedia y cómo aumenta este delta de presión en una resistencia mucho más alta, ¿sí? Habitualmente se dice que el delta de presión debería ser de 10 centímetros de agua entre la presión pico y la meseta, y que se supera esos 10, uno ya podría pensar que hay un aumento de la resistencia, ¿sí? Durante la expiración, también el aumento de la resistencia genera cambios en el pico flujo expiratorio. Fíjense acá, nosotros tenemos la onda de flujo cuadrada, que es la inspiración, acá está la pausa, empieza la exhalación y llega a una onda, un pico expiratorio, ¿sí? Que conforme va aumentando la resistencia, ese pico disminuye, ¿sí? El pico flujo expiratorio disminuye. En consecuencia, lo que ocurre es que la exhalación se prolonga, ¿sí? Fíjense, acá pueden contar los cuadraditos, o sea, la exhalación se prolonga, aumentando el tiempo expiratorio y el tiempo necesario para que la presión alveolar se equipare a la presión en la vía aérea. Si el aumento de la resistencia es mucho mayor, ya el tiempo expiratorio ya no es suficiente para que el sistema vuelva a capacidad residual funcional y en ese momento se produce atrapamiento aéreo. Es decir, acá
en estas tres, a pesar de que aumentó la resistencia, llega el flujo a cero. Pero puede pasar que esta resistencia aumente mucho más y que ya no alcance el tiempo expiratorio, no sea suficiente y que se genere autopip. Cuando esta resistencia está tan aumentada que la persona ya no puede exhalar y se genera el atrapamiento aéreo, obviamente va a aumentar la presión en el alvéolo. Ya no es solamente un problema de la vía aérea, ¿sí? Sino que hay un aumento de la presión meseta. Por eso, en general, los asmáticos o los pacientes EPOC tienen problemas en la resistencia, pero si eso a la larga genera hiperinsuflación dinámica, hay una sobredistensión y una disminución también de la distensibilidad. Bueno, en este gráfico vamos a ver también los efectos del aumento de la resistencia, ya no en un modo por volumen, sino en un modo por presión. Fíjense que en el modo por presión, el aumento de la resistencia va a generar una caída del pico flujo inspiratorio, ¿sí? Miren acá, 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 y esto va a llevar a que haya una caída en el volumen pulmonar. Fíjense que el volumen pulmonar disminuye con resistencia más alta y los cambios a ver el efecto en el flujo expiratorio son similares a los ¿qué pasa con las curvas de flujo y de presión en un modo controlado por volumen cuando se modifica la elastancia. Entonces acá lo que tenemos que hacer el ejercicio es pensar que esta elastancia baja es una distensibilidad aumentada, paciente con enfisema, por ejemplo, y la elastancia alta es una distensibilidad disminuida, paciente con distrés. Entonces lo que vamos a ver acá en la curva de presión es que un incremento de la elastancia o una disminución de la distensibilidad determina un aumento de la presión meseta, ¿sí? Y durante la expiración, como hay un gradiente de presión entre la presión alveolar, porque la meseta subió, y la presión en la vía aérea, se genera un aumento del flujo expiratorio. Entonces tenemos un flujo que va aumentando a medida que disminuye la distensibilidad. ¿Sí? Con respecto esto genera que se reduzca el tiempo necesario para la exhalación. La curva de presión, flujo y volumen en un modo controlado por presión, bien, lo que vamos a ver es que el incremento de la elastancia, es decir, descenso de la distensibilidad acá, el incremento de la elastancia determina que el ventilador alcance más rápido la presión alveolar, haciendo que el flujo se desacelere más rápido, se prolongue la pausa inspiratoria y se reduzca el volumen corriente. Al igual que en volumen control, ¿sí? En presión control, el aumento, digamos, del driving pressure, que es decir, la diferencia entre la presión meseta y la PIP, produce una exhalación más rápida. Esto es más marcado que en volumen control, porque el volumen corriente se reduce progresivamente. Entonces, acá se ven la caída del volumen corriente. Bueno, creo que esta es la última posición. Cualquier duda que tengan me pueden escribir. Es un tema muy largo que hay que volver a releer varias veces y que es la base para entender todo el módulo de respiratorio. Fisiología es complejo. Yo les aconsejo que vuelvan a los libros de fisiología. Muchas de las diapositivas están sacadas del WES.
del Boron, que son libros de fisiología de la carrera de medicina, y también del manual de ventilación mecánica de la sociedad. Así que muchas gracias.